Amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición con Nicole Rodríguez. Nicole, ¿cómo está usted? Muy bien, y usted, caballero, lo saludo en este 2021 con nuevos aires, nueva esperanza, bueno, eso hay que decir, con nuevas energías, renovadas, no sé, Estás cualquier como cosa. el padre Gatica, oye. Antes de partir, yo quiero agradecer unas cosas que me han llegado, algunas recién, por eso que las voy a agradecer recién. Y voy a ir una por una. Me llegó este CD doble, que como ustedes ven se llama, bueno, Gran Navidad en Jazz, e incluye aquí dos agrupaciones. Una es un conjunto formado por personas, algunas de las cuales las conozco. El señor Cultrera en piano, Alfredo Espinosa, que me parece que murió. Esta grabación no es tan nueva, o por lo menos algunas de las piezas no lo son. Alfredo Espinosa, Camila Mesa, que es una excelente cantante, hija de un amigo mío. Y hay una grabación de la Conchalí Big Band. Son temas relacionados con la Navidad, súper entretenidos, muy bonitos. No los puedo reproducir ni siquiera a medio minuto porque no se puede, está prohibido, aquí lo dice claramente, así es que eso los muestro. Muchas gracias a la persona que me lo envió. Agradezco también a quien me envió este libro, La Vuelta del Comunismo, de don Federico Jiménez Los Santos. Este hombre es un español y el libro se refiere a cómo volvió el comunismo, según el autor, a España. Yo no estoy muy seguro que sea el comunismo el que haya vuelto ni en España ni en ninguna parte. Eso será un tema para otro sábado, saber qué es lo que realmente estamos mencionando cuando hablamos de comunismo, que yo creo que propiamente tal pasó hace rato al Museo de la Historia. Es otra cosa, por mucho que la estén empujando partidos comunistas, pero es un fenómeno más complicado incluso. Pero en cualquier caso agradezco mucho a la persona que me lo mandó, que incluyó una tarjeta aquí. Don Francisco, muchas gracias. Y curiosamente me llegó otro libro sobre Lord Cochrane, un personaje que yo conocía muy poco, más conocía a la calle Lord Cochrane que al personaje. Resulta que este señor, como les dije ayer, fue mucho más que un marino exitoso, audaz, muy bueno para los golpes de mano marinos, para aventuras marinas. Es un hombre que inventó cosas. Su padre era inventor y él inventó el motor de vapor rotatorio. O sea, este hombre se adelantó a la turbina, que es un motor rotatorio, como ustedes saben. Lord Cochrane, me llegó este otro libro de Lord Cochrane, esta biografía más antigua que la que yo les mostré, y de Donald Thomas. Todavía no la he abierto, como ustedes ven, la voy a leer también. Y muy agradecido a quien me la envió. Está en castellano, esta es una traducción que se hizo especialmente para la Academia de Historia Militar de Chile. Mandó a hacer la traducción, compró los derechos, etcétera. Y aquí está el libro El Almirante del Diablo, Lord Cochrane. Un personaje bastante más denso y sustantivo de lo que uno hubiera creído. Hay que conocer a la gente antes de hacer juicios. Exacto. Y, y ahora entrando en materia, estábamos comentando con Nicolás un minuto antes de partir, que en este mismo momento, mientras nosotros grabamos, hay un despelote en el Capitolio de la Grandísima. Ustedes saben, el Capitolio donde se reúne el Congreso y ahí tenían que hacer la ceremonia oficial del conteo de los votos electorales, que en realidad no decide, sino que cuenta nada más. El Congreso no está decidiendo, está contando algo que ya se decidió, bien o mal, pero se decidió. Y se juntó una multitud afuera, una multitud, ustedes van a ver, si es que nos están viendo ya, o las han visto ayer en la noche, imágenes de la multitud que se juntó afuera del Capitolio. Algunos entraron, se encaramaron por los muros como monos, entraron por ventanas, fue una cosa. Incluso llegaron a la oficina de la señora Pelosi, que salió arrancando con su gente. Fue realmente una cosa que no se había visto nunca en Estados Unidos, ni siquiera en Chile. Aquí los invitan a las primeras líneas, allá no los invitaron, entraron nomás. Bueno, Claro, en todo caso, el presidente Trump, a través de su Twitter, llamó a la calma y llamó a respetar a la policía del Capitolio. Pero quiero poner un poquito en contexto lo que está ocurriendo, porque en realidad lo que dice la ley electoral de Estados Unidos es que el colegio electoral le envía al Congreso los certificados de votaciones y los votos, cosa de que lo que hace el Congreso es un trámite de certificar finalmente el resultado electoral, y eso lo hace el vicepresidente, que en este caso es Mike Pence.
Pero todo esto viene precedido por dos situaciones que son importantes y que quizás son inéditas para lo que son las elecciones presidenciales. Uno, la campaña senatorial en Georgia, que todavía se están contando los votos para ver finalmente, y esa es la importancia que tiene la votación, quién se queda con la mayoría en el Senado. Recordemos que la tenían los republicanos, pero como en Georgia hubo que hacer una segunda vuelta, todavía se están disputando esos votos y es importante por quién va a manejar finalmente la mayoría en el Senado. Y además está el contexto de lo que ha venido alentando el presidente Trump con respecto al fraude de las elecciones. Entonces, esas dos materias han hecho que este conteo, que es algo, un trámite, que ni siquiera quizás han sido noticias en otras elecciones presidenciales en Norteamérica, hoy esté ocurriendo esto de estos partidarios que irrumpen en el Capitolio, que ya en Washington se decretó toque de queda para ayer, es decir, para el día miércoles que estamos grabando. Y además viene precedida también por una serie de filtraciones, como por ejemplo la llamada que hizo el presidente Trump al secretario de Estado de Georgia, diciéndole que había que buscar esos votos que a él le faltaban. Y en esa conversación telefónica que se filtró, además le decía, bueno, tú sabes que nos robaron la elección y ahí, bueno, hay distintas apreciaciones de lo que significa, de lo que le decía el presidente Trump al secretario de Estado de Georgia, que no acusó recibo por lo demás. Algunos decían que era presión indebida, que lo estaban motivando al fraude, y otros al leer lo que realmente le decía Trump era que él está convencido de que hubo un fraude. Entonces, lo que está ocurriendo hoy simplemente refleja lo que hemos venido analizando de Estados Unidos, Fernando, con respecto a algo que era impensado, y este declive con respecto a la democracia norteamericana, que en todas nuestras décadas pasadas han sido los defensores del mundo libre y la democracia. Pero solamente te voy a dar un antecedente que me parece quizás relevante. Esto no comenzó con Trump, y es súper importante recordar que quienes empezaron a hablar de fraude en las elecciones no fueron los republicanos, sino que fueron los demócratas cuando ganó Trump, efectivamente. Todo el tema de la trama rusa, que nunca se comprobó por lo demás, todo ese tema fue levantado por los demócratas y fue primera vez, ya cuando vino la elección de Al Gore con Bush, algo se habló de las quizás deficiencias del voto, pero no se hablaba de un gran fraude, sino que las deficiencias del voto por correo, etc. Pero en este caso, por primera vez, cuando gana Trump, se habla de fraude derechamente y de la injerencia rusa para ayudar a Trump. Y ellos fueron los demócratas que empezaron, en el fondo, a desprestigiar la institución electoral norteamericana. Y esto empieza increciendo con Trump y la manera de hacer política de Trump. Pero no fue Trump el que comenzó. Exactamente. Bueno, otra cosa que muestra el que los demócratas hayan hecho eso que tú dices, que estuvieron los 4 años atacando despiadadamente a Trump, señala que los demócratas a su vez cambiaron completamente y se ideologizaron. Esa cosa es fundamental. Cuando un grupo político asume, se compra una concepción, no importa que no sea muy desarrollada, que sea bastante embrionaria, primitiva. Los demócratas en Estados Unidos no tienen una teoría marxista, una gran teoría sobre ninguna cosa en realidad. Pero hay elementos ideológicos que antes no existían. Está el tema del medio ambiente, y yo voy a dejar de lado el hecho si el tema del medio ambiente es o no importante. Por supuesto que es importante, pero por lo mismo se convirtió también en caballo de batalla ideológico, incluso aquí en Chile también, en muchas partes. El tema de las identidades sexuales, la llegada de nuevos grupos étnicos y culturales al Partido Demócrata, que reflejan a su vez el crecimiento de esos grupos en un proceso de años en el propio Estados Unidos. Entonces, los demócratas, que eran un partido que tenía una visión un poco diferente a los republicanos, un partido más cercano a los sindicatos, a los sindicatos sobre todo clásicos, ¿no? A los obreros de Detroit, a las grandes empresas que ya no existen de esa manera, por lo menos. Bueno, cuando un movimiento se ideologiza, pierde un poco los modales, pues, si lo hemos visto en Chile. O sea, para ellos es tan importante el fin, son tan importantes las cosas que están en juego, que están dispuestos a todo. Porque antes nunca el Partido Demócrata, como no estaba ideologizado a ese punto, había llegado al extremo de estar fastidiando al incumbente
Los 4 años siguió inventándole que era traidor a la patria, que era un monigote de los rusos, todo malo, o sea, una campaña implacable. Lograron juntar también por razones ideológicas a gran parte de las cadenas de comunicación norteamericanas, que a su vez están formadas por muchos periodistas que a su vez se formaron en estos años con las ideas que fueron empezando a fuego lento a emerger en los 60, 70. Esos niñitos que las asumieron se convirtieron en adultos, en profesionales, en periodistas, e invadieron los medios de comunicación. Un proceso similar al de Chile, dicho sea de paso. Entonces, ahí está pues. Y estuvieron dispuestos a todo, efectivamente, como tú dices, en poner entre paréntesis el gobierno de Trump desde el principio hasta el final. Y ante eso, los republicanos, que no han desarrollado ningún sistema ideológico porque se manejan con los viejos principios americanos, hagamos grande a Estados Unidos, somos el mejor país del mundo, la libre empresa, la libertad, la capacidad de portar armas, todos esos son temas viejos, no hay ninguna novedad. Pero, como reacción a este otro segmento de la sociedad norteamericana, a este otro segmento político que sí tiene una visión un poco más coherente, ellos también están funcionando en forma extrema, porque estos gallos que asaltaron el Capitolio y que se encaramaron como monos por las paredes, que entraron a la oficina de la Pelosi, algunos de ellos disfrazados, porque no sé si viste la foto, algo un poco surrealista, había un tipo disfrazado de indio moicano, había uno que parecía un explorador del siglo XVIII, esos que andaban con uno como Davy Crockett, que iban con un mosquete a cazar castores, no sé qué diablo. O sea, una locura, pero desgraciadamente una locura seria. Porque cualquier locura en Estados Unidos, no olvidemos, un país donde hay más rifles de asalto y pistolas automáticas que habitantes. Cualquier cosa ya puede agarrar un aire pero muy oscuro. En general, hay otros estados, pero lo mismo que ocurrió después de las elecciones. Esta irrupción de los partidarios de Trump en general se concentra en Washington y no se refleja en los otros estados norteamericanos. Quiero ir un poquito más atrás cuando tú hablabas de la ideologización del Partido Demócrata, y es efectivo, y tú sabes que hay un tema puntual que hace distinto a este Partido Demócrata de los que uno estaba habitualmente escuchando y lo que era propio de los demócratas, que era subir impuestos. Lo voy a poner en simple. Y los republicanos, para ayudar a la reactivación, a crear más empleo, etcétera, bajaban impuestos. Pero ya desde la época de Barack Obama, que empezó a surgir un grupo de demócratas que hablan de lo colectivo y de la función del Estado, porque recordemos que Estados Unidos siempre ha tenido el principio de la libertad, donde cada uno pueda desarrollarse y poder concretar su sueño, el famoso sueño americano, pero a través de la libertad, a través de el libre emprendimiento, etc. Pero ya desde Barack Obama, que los demócratas empiezan a hablar de otras funciones del Estado, como por ejemplo el famoso sistema de Obamacare, que nunca funcionó por lo demás. No es que Donald Trump lo haya desmantelado porque no le gustaba, porque era de Barack Obama. Nunca funcionó realmente y ni siquiera estaba financiado, era más bien una cáscara. Yo recuerdo cuando lo lanzó con bombo y platillo y sacaron una plataforma donde tú te tenías que inscribir y era salud para todos, por decirlo de alguna manera, o un seguro de salud para todos. Nunca funcionó. Estuvo un mes parada la plataforma y costó muchísimo poder implementarlo. Entonces, esto de que Trump la haya desbaratado, no haya seguido la línea del Obamacare, es porque era una política fallida. Pero el punto central de lo que quiero decir es que desde esa época que se empiezan a escuchar ciertos conceptos de estos estados socialdemócratas o estos estados de bienestar que en Estados Unidos antes no se escuchaban, que es de un grupo, ojo, igual, minoritario de los demócratas, pero que antes no se escuchaba. Igual hace la diferencia. Así es. Ahora, uno se podrá preguntar por qué. Ocurre que en un momento dado un partido se ideologiza, o la sociedad entera o segmentos de ella se ideologizan, y eso tiene que una causa muy sencilla. Las cosas se empiezan a convertir, empiezan a aparecer las ideologías, o si tú quieres las ideas, primero sueltas y luego articuladas entre sí, formando un conjunto que llamamos ideología, cuando empiezan a aparecer problemas que sobrepasan las capacidades normales del sistema para resolverlas. Y entonces ahí la gente, por así decirlo, empieza a notar que hay un problema, que no se va a resolver con los métodos habituales. Un problema que antes
era muy pequeño y por lo tanto no era considerado, como por ejemplo, cuando yo era cabro chico, se empezó a hablar, te digo, en los años 60, tú no habías nacido, se empezó a hablar de la contaminación atmosférica. Pero no era tema. Tuvo que pasar el tiempo y se tuvo que acumular y constituir en un problema masivo para que se incorporara, digamos, el movimiento ambientalista. El movimiento ambientalista lo mismo, era un cenáculo de intelectuales y poetas dedicados a soñar con los campos puros y con el cielo azul y todo eso. Pero nadie daba mucha pelota. Tiene que surgir el problema en una escala que pasa a cierto nivel o umbral crítico para que empiece a convertirse en problema, y una vez que se convierte en problema empiezan a emerger ideas de cómo resolverlo, y ese es el principio. Entonces hay un conjunto de ideas que cree que hay que resolverlo así, y otros creen que hay que resolverlo así, e incluso algunos creen que no existe el problema, y ahí tenemos la ideología, y ahí tenemos grupos que se separan y que entran en un grado de conflicto cada vez mayor. Y estas transformaciones las estamos viendo también en Chile desde hace 20, 30 años, por eso yo me atreví a hacer predicciones que no fallé mucho. Y tal vez también por ese proceso es que tenemos ahora a un personaje político que ha visto la luz y que ha pasado desde la extrema derecha o la extrema derechadura, el pinochetismo y todas esas cosas horribles y perversas, a convertirse en un, supongo que socialdemócrata. Y ese hombre ya ha anunciado hoy día oficialmente que es candidato a la presidencia, y me refiero a... Claro, al bacheletista, lancista, Chile Vamos, no sé cómo lo llamamos. Bueno, Joaquín Lavín anunció sorpresivamente que no iba a la reelección en las municipales, debido a que se va a concentrar en su carrera presidencial. Ahora, esta es la tercera vez que, para hacer un poquito memoria, tercera vez que se presenta. Recordemos la famosa elección del año 99, donde se disputó casi voto a voto con Ricardo Lagos y estuvo a 30.000 votos de presidente Lagos, que era una figura del Partido Socialista y de la concertación importantísima. Entonces, esta es la última, me parece, bueno, en política no existen los muertos políticos, pero pareciera ser que por los vientos que corren, por las generaciones que vienen, pareciera ser que para Joaquín Lavín es efectivamente ya su última posibilidad de salir del eterno alcalde y alcalde que soluciona los problemas de su comuna a un tema nacional y salir electo presidente. Déjame decir algunas cosas quizás de lo que implica el hecho de que Joaquín Lavín no postule. Primero lo voy a hablar meramente del punto de vista del mapa electoral, porque esta semana, a diferencia de otras semanas de enero, que uno comenzaba como las vacaciones, lo recuerdo desde el punto de vista de las pautas periodísticas, era difícil levantar temas, ¿no? Pero como el 11 de enero ya deben estar inscritas las candidaturas, entonces esta semana es muy movida. Bueno, el punto es que el hecho de que Joaquín Lavín no repostule a la municipal de Las Condes, le impone un desafío a Jadwe, que es la persona de la oposición o el candidato de la oposición que está un poco mejor posicionado. Porque Jadwe ya confirmó que él sí iba a la reelección de Recoleta. Y entonces acá él está demostrando algo que en general la ciudadanía rechaza, que son estos sillitas musicales, estos intercambios de puestos, de elegirse en el Congreso y salir para ir a otra candidatura en un corto plazo. Esto no pudo haber ocurrido si los plazos no se hubieran cambiado por el tema del COVID, pero recordemos que las municipales se retrasaron debido al COVID, y por lo tanto este año se nos juntaron prácticamente todas las elecciones importantes, así va a ser nomás. Entonces le pone un desafío a Jadwe, no creo que tanto a Matei, porque Matei había dicho que no se iba a repostular, después dijo que sí, que por último Providencia decidiera, y ratificó que se iba a postular. A lo mejor lo que no postula es a las primarias de las presidenciales, que es distinto. Pero para efectos de Jadwe, que es el único candidato que figura con un número importante de la oposición, sí le pone un desafío para la decisión de si va o no a las municipales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que el escenario en el cual se está planteando Lavín, cuando tú dices que vio la luz, claro, efectivamente, porque el discurso de él, que habla de unir a este Chile, unir a este Chile distinto, bueno, quien salga presidente el próximo año va a tener desafíos que son un poquito más, siempre hay desafíos, pero el 2021 va a tener desafíos que son
sumamente exigentes y altos. Por ejemplo, la reactivación económica y la creación de empleo. ¿Y por qué? Porque en todo esto del tema del COVID y con el tema de la constituyente y con el tema de que se está armando el mapa electoral, se nos olvida que estamos según cifras de organismos internacionales, en la peor crisis económica calculada después de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad cualquier gobierno que asuma va a tener que crear empleo y va a tener que reactivar la economía, va a tener que recuperar y vamos a tener que pagar las deudas que el Estado chileno está comprometiendo. Entonces, primero va a ser el manejo de la economía y la creación de empleo, aunque es un tema que no se hable, es un tema que a la gente le parece que no es importante porque desprestigiaron el tema del crecimiento en general al decir en estas agendas políticas que para qué crecimiento si no le llega a todo el mundo. Bueno, y ahí empezó un desprestigio de hablar de crecimiento. Entonces, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, nadie habla de crecimiento, pero de verdad es lo más fundamental que va a necesitar este país. Segundo, va a tener que navegar con la constituyente instalada, que va a ser un poder paralelo, que va a levantar temas, y por lo tanto va a tener que ser un presidente que tenga que poder manejar una agenda paralela con figuras que van a estar en la constituyente versus un programa de gobierno. Y además va a tener que lidiar con un Congreso que no va a querer pasar a segundo plano al lado de la constituyente. Y va a tener que lograr grandes acuerdos y por último va a tener que implementar la nueva constitución. Por lo tanto, son características bastante exigentes para quien quiera ser elegido el próximo presidente de Chile. Desde ese punto de vista, yo sé que Joaquín Lavín lo critican un montón por lo camaleónico, por lo cambiante, porque es un discurso que no se casa con nada, pero ahí un poquito bajando la intensidad de las críticas, estuve mirando más en detalle lo que dice y a mí me parece que calza bastante con lo que quiere la ciudadanía, desde el punto de vista que la ciudadanía no quiere grandes transformaciones, no quiere grandes revoluciones. La ciudadanía quiere, si es que logro interpretar bien lo que leo, quiere salir en paz de su casa, quiere tener seguridad, quiere tener un empleo, quiere que no se cometan abusos desde el punto de vista político, desde el punto de vista del mercado, pero no quiere estas grandes batallas que intenta levantar la izquierda que ha predominado en su discurso. Entonces, el discurso de Lavín a mí me parece que capta un poco la esencia de lo que la gente está buscando. Y bueno, por supuesto que hablar de unidad es esencial porque el discurso se va a plantar sobre un Chile dividido, que es lo que se planteó desde octubre del 2019 y por lo tanto tiene que llamar a la unidad y ya adelantó, y acá viene el desafío para las primarias de Lavín en Chile Vamos, ya adelantó que él tendría que constituir un gabinete un poquito más transversal de lo que estamos acostumbrados con la oposición o con Chile Vamos. Y por último decir que, voy a dar un ejemplo nomás, cuando se le critica a Lavín estas medidas tan facilistas de la playa para todos, hacer llover y todas estas cosas que hacen reír, mira, hace 2 o 3 meses atrás se plantó delante del ex colegio Mayflower en Las Condes con una imagen diciendo que acá iba a poner un colegio municipal. Lo criticaron un montón, que por qué el colegio municipal ahí, posicionado en Las Condes arriba, etc. Bueno, hoy conocemos que un colegio con 1.038 vacantes tiene más de 5.000 postulantes y que se llenaron los cupos en 12 minutos, con gente de clase media, principalmente, que venían de colegios particulares y producto de la crisis económica, o a lo mejor también porque están apostando a pagar menos, pero teniendo un colegio de calidad, pueden poner a sus hijos ahí con una confianza infinita, a lo mejor, de lo que podría ser la gestión de Lavín en ese colegio. Entonces, me parece que eso habla de la sintonía, que a veces son soluciones quizás que parecen no tan rimbombantes, pero que hacen sintonía con lo que está esperando la gente. Una buena educación, mira qué simple. Claro, todo eso está muy bien para una campaña. No sé si es suficiente para gobernar. Exacto. Porque una cosa es decir, todos queremos salir tranquilos en la casa. ¿Quién podría decir una cosa distinta? Yo creo que Tellier quiere salir tranquilo a su casa. Navarro quiere salir tranquilo a su casa. Todo el mundo quiere salir tranquilo a su casa, pero todos entienden la tranquilidad de salir de su casa de una manera diferente. Exacto. Y por lo tanto, con esa aspiración, si la agenda de este Lavín, supuesto candidato a la presidencia, se basa en aspiraciones, no llegamos a ninguna parte. Podemos agregar unas cuantas aspiraciones más. Queremos todos ser prósperos, queremos vivir hasta los 120 años,
queremos que no haya conflicto, queremos querernos todos, que viva el país en paz. ¿Quién va a decir lo contrario? El punto es que cuando tú pretendes gobernar, el punto es cuando tú pretendes decidir la cosa más mínima. Todos queremos vacaciones. Y empiezan la familia a discutir, ¿pero a dónde? ¿A dónde vamos? Y se acabó la unidad. Entonces, lo mismo pasa con un gobierno, bien sencillo. Todos tienen una visión distinta y en eso consisten las divisiones políticas. Visiones completamente distintas, definiciones distintas a lo que es paz, salir tranquilo en la casa, de lo que es crecimiento y así sucesivamente. Y cuando se llegan a ideas que no solo son distintas, sino que son opuestas 100%, no puede haber unidad simplemente, pues no la hay. No puede haberla, no es una cuestión de gusto personal. No puede haber unidad. Lo que hay en ese caso es una confrontación, ojalá civil, por medio de la urna, con votos, y uno de los dos bandos va a ganar y le va a imponer su visión al otro, y el bando vencido va a tener que acostumbrarse, como va a pasar ahora en Estados Unidos con la gente partidaria de Trump, van a tener que resignarse, algunos van a patalear, van a salir disfrazados de Davy Crockett, los van a meter presos, y en el cabo de un tiempo la gente se va a acomodar a la nueva situación, y si las cosas no salen mal, incluso se van a empezar a acostumbrar y hasta quizás a algunos les va a empezar a gustar. Eso es lo que ocurre en la realidad de la vida. Yo lo viví el año 73 con el golpe militar. ¿Qué cosa más divisiva que un golpe militar, Nicole? ¿No es cierto? Había un grupo que eran partidarios y otros que eran no solo opuestos, sino que incluso dentro de los opuestos habían personas que se convirtieron en víctimas. Pero yo lo vi, con el paso de los años, vino el 74, el 75, el 76... y la gente no siguió en un estado de confrontación, sino que la gente se acomodó. Cosa que la gente de izquierda dura, especialmente los recién nacidos, lo ven como un pecado, que tú te acomodaste, que no estabas todo el día con una pistola de agua disparándole a los militares. Te acomodaste, buscaste pega, algunos prosperaron incluso, hicieron otras carreras, hicieron otras vidas. Yo conocí a tanta gente que eran sociólogos revolucionarios que se convirtieron yo mismo en creativos y gente así de la agencia de publicidad. La gente se tiene que acomodar, quieren sobrevivir. Pero eso no significa que nos abrazamos todos en un acto de unidad, sino que simplemente se produce lo natural, la gente se acomoda a las circunstancias. Entonces, Lavín, si no tiene un congreso que lo apoye, le va a pasar probablemente lo mismo que le pasó a Piñera. Probablemente. Porque va a llegar el momento en los que hubo. ¿Cómo definimos la paz social? ¿Cómo definimos el crecimiento? Y ahí empiezan los problemas. Y hay algunos que quieren mantener las instituciones y otros quieren echarlas abajo. ¿Cómo tú generas unidad entre los constructores y los que llegan de la empresa de demolición? Imposible. Entonces Lavín está planteando situaciones imposibles, pero que desde el punto de vista de campaña suenan bien. La gente quiere escuchar cosas amorosas en una campaña, quiere escuchar promesas. Las promesas no cuestan nada a producirlas, pero tampoco cuesta nada consumirlas. Que te digan algo agradable siempre cae bien, ¿no es cierto? Que te digan, por Dios que estás linda hoy día, Nicole. Es preferible eso que te digan, por Dios que amaneciste con carepoto, ¿no es cierto? A todos nos gusta que nos digan que el país va a estar bien, unido, próspero, etcétera. Pero otra cosa es con guitarra. Pero eso es un tema para más adelante, ni siquiera es todavía candidato presidencial, ni siquiera han llegado a las elecciones. Eso será materia de conversaciones para mucho más adelante, supongo. Solo un detalle con respecto a las frases que lanza Lavín y que uno pareciera a ratos que no está diciendo nada, pero sí me parece que hay una diferencia con el lenguaje que hemos venido escuchando, por lo menos estos 2 años, que uno cree que ha prevalecido en la sociedad, que es un lenguaje más de izquierda con respecto a la injusticia, a los poderosos y los ricos. Mira, Lavín, le saqué el resumen de varias frasecitas que uno dice, bueno, en realidad, ¿qué está diciendo? Pero mira, hay una diferencia. Él en general, que tiende, todo el mundo le habla a la clase media, porque ya que en Chile todos se dicen y nos decimos de clase media, pero en general lo que él habla es de que la gente lo que quiere es nivelar hacia arriba. Y a mí ahí me parece que se produce una diferencia con el discurso que creíamos que estaba prevaleciendo con respecto a quitarle a los poderosos, sacarle, como decía Guillé cuando hacía campaña, ¿te acuerdas? Si es cosa de sacarle plata a los ricos para pasársela a los pobres. En el caso de Lavín, haciendo como un poco de subrayado de lo que dice, habla de entender lo que espera la gente, como por ejemplo en comunas más vulnerables
o en sectores más vulnerables, sectores de clase media, donde quieren que los servicios públicos sean de calidad, donde quieren en el fondo nivelar hacia arriba. No tiene ese discurso odioso de que unos son más vulnerables, o son más pobres, o tienen menos recursos, debido a que hay unos poderosos y ricos que se los quitan, sino que más bien él habla de integrar al país subiendo el nivel de estos sectores que han sido menos acomodados, menos privilegiados, o que han tenido menos suerte o menos oportunidades. Y me parece que eso marca una diferencia. Yo sé que a lo mejor parece un detalle o un detalle menor, pero yo creo que a la larga, si se traducen en políticas públicas, es distinto y es una visión distinta. No hace la división echándole la culpa a uno, sino que más bien dice que lo que hay que hacer es mejorar la calidad de los servicios públicos para poder lograr esa equidad, que no es lo mismo que igualdad. Bueno, pero está bien, pero eso es un discurso, ¿no? Decir que hay que mejorar para arriba, la cuestión es cómo se hace y si se puede hacer. Y cómo consigues tú nivelar para arriba. Y para nivelar para arriba, ¿cómo? Entonces algunos te dirían, sí, por supuesto, queremos nivelar para arriba, pero para eso tenemos que meterle la mano al bolsillo de los ricos, porque si no, ¿de dónde? Si al final no hay manera de escapar. Lo que tú dices es cierto que es importante desde el punto de vista campañero. Por supuesto. Desde el punto de vista de servir como instrumento conceptual y operacional para gobernar, es nada. Es un cero. Digamos las cosas como son. Pero Lavín es experto en eso. Él empezó cuando recién apareció en la escena política diciéndose el gallito de pelea. Tú no te habías nacido siquiera. El gallito de pelea. No, sí. Hacía Sí. cocorocó Sí. y era el gallito de pelea. Pero resulta que no hemos visto realmente qué capacidades tiene Lavín para manejarse en situaciones problemáticas. Fíjate que ha sido alcalde de comunas ricas. Comunas donde no hay problemas de pobreza generalizada, donde hay grandes ingresos por las, qué sé yo, las contribuciones municipales y todas esas cosas. Bueno, yo creo que hasta Tony Caluga, digamos, perdónenme, pero administra bien una comuna rica y que tiene pocos problemas, con un grupo muy homogéneo de gente más o menos los mismos sectores sociales. Habría que poner a Lavín en la comuna, no sé, pues en Conchalí, a ver cómo se las arregla. O en San Miguel, no sé si es comuna San Miguel, bueno, lo que sea, en una comuna pobre. Ahí veríamos la prueba de la blancura y del cosismo y todas esas cosas, porque es re fácil ser cosista cuando está lleno de cosas a tu alrededor. Tiras la mano y agarras una cosa. La cuestión es cuando no hay nada. ¿Ah? Y cómo conviertes la nada en cosas para entregárselas al pueblo que te eligió. Hay mucho de fantasía con Lavín. Mucho de fantasía. Yo tengo un matiz en eso, tengo un pequeño matiz y una diferencia. Efectivamente es más fácil cuando se cuenta con los recursos y efectivamente quizás en ese sentido parece victorioso, pero con recursos también se puede tener una mala gestión. ¿Sí? Y una comuna puede crecer en desarrollo menos y más, comparada consigo misma también. Pero no sabemos. Y en ese sentido, claro, y en ese sentido creo que no siempre la escasez de recursos significa que no se puede hacer nada o una mala gestión, y también así el contar con recursos tampoco significa hacerlo bien. Pero facilita. Estamos de acuerdo en eso. Y la escasez de recursos dificulta. Por supuesto puede haber un genio que con nada, digamos como los magos, y saca un huevo del aire, y puede haber un torpe que en la comuna más rica la arruina, por supuesto, puede ser. Pero la ha tenido bastante fácil Lavín. Esa es la verdad. Yo creo que si sale elegido presidente, y yo creo que tiene buenas posibilidades, si sale elegido presidente, ahí recién vamos a ver los quilates de Lavín. Yo tengo buenas referencias de él, quiero decirle. Lavín fue un tiempo director, o estaba a cargo de una importante sección, la sección económica del Mercurio. Y un amigo mío, que tú no sé si conoces, pero un amigo mío, no lo conoce, trabajó en esa sección y tenía de jefe a Lavín, y me cuenta cuál era el estilo Lavín. Y este amigo mío está convencido que Lavín sería un buen presidente, porque dice que el estilo de Lavín es el de una persona que en primer lugar no se marea con el cargo, no se sube a un pedestal, no anda vociferando, o sea, no es un imbécil, evidentemente que no lo es. No es un tontón como hay tanto en esas esferas. Es un tipo que no dramatiza los problemas, sino que trata de resolverlos sin alaraquear, ¿eh? Como ese cuento del incendio en la RAN. Bueno, veamos, qué sé yo, una vez a este amigo mío se le cayó todo y había que llevar las cosas, había que llevarlas a prensas para editar, y este Lavín dijo, bueno, veamos por este lado, no hizo ningún escándalo, no amenazó con echar a nadie, y parece que siempre se las arreglaba
con buena inteligencia social para manejar las cosas y sacarlas adelante. Entonces, ese es un buen antecedente. Yo tengo ese buen antecedente de él. Yo creo que Lavín efectivamente es un hombre flexible, a veces se pasa flexible, y eso es una virtud. Yo estoy de acuerdo. Algunos lo llamarán oportunismo, y yo creo que el oportunismo, entendido como saber entender las oportunidades y las coyunturas, es una muestra de inteligencia y no lo contrario, porque ser consecuente cuando las cosas han cambiado es ser estúpido nomás, ¿no? Yo siempre he sido así, yo siempre he pensado, ¿sabes? Bueno, hay que ser realmente hueón para pensar siempre lo mismo, sin considerar los cambios del mundo. Pero está por verse, está todo por verse. Está por verse, pero también es importante el contexto en el cual se va a presentar como candidato presidencial. ¿Quién tiene al frente? Al final, el éxito o el fracaso también tiene que ver con tus contrincantes, esto es como el deporte. Y al frente, ¿qué es lo que se está trazando? Jadwe al parecer va seguro de candidato independiente que se vaya a presentar a la reelección a las municipales de Recoleta. Y desde el lado de Unidad Constituyente, pareciera ser que la tienen muchísimo más difícil porque no logran encontrar el tono con un candidato que sea reconocido y además porque queda poco tiempo. Queda prácticamente menos de un año. Entonces, levantar un candidato así, crear un candidato ficticiamente no existe. Yo sé que se hizo mucha noticia con respecto al apoyo de Michelle Bachelet a Paula Narváez, quien fue su vocera, y que trabaja con ella por lo demás. Tú sabes que trabaja en la ONU con ella como representante en Latinoamérica, porque tú sabes que siempre hay pega. Qué rico, qué mundo más rico. Pero ese. Me parece que el efecto del apoyo de Michelle Bachelet a Paula Narváez, socialista, más bien es un efecto interno para el Partido Socialista, que más bien a lo que puede ser la batalla electoral presidencial a nivel nacional. Me parece que causa mucho más revuelo internamente, porque que Michelle Bachelet haya levantado la mano, haya elegido una candidata, es como elegir a D o esta. Entonces, el Partido Socialista se entiende ahí quién está mostrando fuerza, pero me parece que tiene mucho más relevancia en ese frente interno que para la candidatura presidencial. Y mira la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Undurraga por el momento. Entonces, no quiero denostar a nadie con los nombres, porque bueno, Jimena Rincón es bien entusiasta para presentarse prácticamente a todas las primarias, pero el punto es que de verdad no se inventan los candidatos presidenciales, son liderazgos que se van creando a lo largo del tiempo y les quedan pocos meses. Entonces, en conclusión, el punto es que Joaquín Lavín tiene una primaria bastante más fuerte que la oposición al interior de Chile Vamos, supuestamente con Matei, lo que puede ser Sichel, lo que puede ser Desbordes, pues son personas de peso, y Unidad Constituyente no tiene nombres de peso por el momento. El PPD, el único que ya tiene bien determinado entre Vidal, Tarut y Heraldo Muñoz para sacar un candidato. Stop. Y por el otro lado tiene a Jadwe y... Oye, de todo ese montón de gente que tú has mencionado, de todos los partidos, el único que tiene perfil es Jadwe, porque hay que reconocerle que el tipo tiene un perfil, es algo específico, pero es un perfil que no le gusta a la gente por las razones que tuviste al principio, así que no le doy cero chances a Jadwe. Yo creo que la izquierda no tiene candidato, esa es la verdad. Sí, al final no hay que analizar mucho, cuando se analiza la figura de Jadwe, en el fondo la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿usted quiere votar por un comunista? Bueno, si quiere votar, vote, pero es un comunista, no hay que elaborar un perfil, por eso, si es simpático, por eso te digo. Si es cercano a la gente, que las famosas farmacias populares que por lo demás no tienen financiamiento, etcétera. El punto es, ¿usted quiere un régimen comunista en Chile? Bueno, vote por Jadwe. Ese es el punto. Jadwe no se escapa de eso, y de hecho no se va, de hecho, si se presenta la reelección en la municipal de Recoleta, tiene que ver con un punto bastante estratégico, que eso lo ayuda todavía a tener un parachoque y no verse tan cercano a Guillermo Tellier y el Partido Comunista. Ahora, Jadwe es comunista, así que si usted adhiere a esa teoría y a esos totalitarismos, bueno, eso es. Bueno, y junto con ello, te quería hacer un paralelo con respecto a lo que está ocurriendo en el Frente Amplio y el desorden del Frente Amplio, ya que como decidieron hacer alianza con el Partido Comunista, bueno, el Partido Comunista, como lo advirtieron algunos analistas, va a lo mejor terminar de absorber al Frente Amplio, que hasta el minuto no ofrece nada. ¿Y qué ocurrió? Que, lo voy a decir así como hablas tú, la tontera grande con respecto a si se presentaba o no Beatriz Sánchez.
una líder del Frente Amplio que logró tener el 20%, pero hace 2 o 3 años atrás, y que no ha estado presente en ningún tema país, por lo demás, pero la siguen considerando la líder del bloque. Bueno, se pelearon hasta por la vocería de quien anunciaba que Beatriz Sánchez no iba a la elección presidencial. Y esto por, mira la infantilismo. El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, dio una entrevista al diario La Tercera diciendo que Beatriz Sánchez no iba a la presidencial porque se va a presentar como candidata a la constituyente. Y mira lo que le responden hoy. Acá quiero saber tu opinión. Desde Revolución Democrática, Convergencia Social y de Unir. Dicen que el Frente Amplio nace como esperanza de ofrecer un Chile distinto a las mujeres y a los hombres de nuestro país. Ese Chile se construye sobre principios como la construcción colectiva, que tanto les gusta, y el ejercicio de la política como un acto de amor. ¿Ya? Y todo esto porque una decisión compleja y profunda como es el no ir a la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, es arrebatada de nuestra vocería para ser comunicada por otros. Hablando de Jorge Ramírez, donde se nos niega a nosotros la política y nuestra propia voz. Esto es una conducta machista. Pero mira, por favor, la respuesta desde el Frente Amplio por una entrevista que da el presidente de Comunes con respecto a si iba o no Beatriz Sánchez. ¿Qué te puedo decir? No, sin comment, no comment nomás. Pues no es un grupo de genios resplandecientes los del Frente Amplio. O sea, las juventudes comunistas las llamo ahora. La fachada amplia, fue una fachada del Partido Comunista todo el tiempo el Frente Amplio. Voy a mi primer bloque, estimada Nicole y estimados visitantes. Les recuerdo, estimados, que no hay nada mejor para entrenar la mente de un niño y convertirlo en una persona con muchas más probabilidades de éxito en la vida que meterlo en una disciplina intelectual que obligue a generar una serie de protocolos analíticos, etcétera. Y entre esas cosas está la música, están las matemáticas, y hay un juego que se llama ajedrez, que tiene la ventaja que es un juego, que es entretenido, que no produce la resistencia que produce llevar un niño al piano, a la clase de piano, o aprender matemática, que a muchos les produce tembladera de solo escuchar la palabra. Es un juego, y es un juego que realmente desarrolla todas esas cosas que les estoy diciendo. Así que si usted tiene por la cercanía un niño que vale la pena cuidarlo, que no se vaya a convertir en comunes también, entre a espacioajedrez.com y compre una caja donde está el tablero, las piezas, el manual, las licencias, todo lo necesario. La caja es bastante bonita, el material de las piezas, el tablero está muy bien y las licencias permiten entrar a espacioajedrez.com, donde hay un montón de cosas súper entretenidas. También está el reloj digital, que ustedes lo han visto, se lo he mostrado muchas veces, que lo tengo acá al lado, que le da al juego lo que tiene que tener todo juego, un límite de tiempo, ¿no es cierto? Y también trae 3 licencias. Los productos están listos para regalarlos, están con papel de regalo, puede ser todavía un regalo Pascua atrasado, un regalo cumpleaños, lo que sea, como sea, están en papel de regalo. Y es cuestión que usted entre entonces a Espacio Ajedrez y los adquiera. No es obligatorio comprar los dos, compre el que quiera o compre los dos si quiere, y eche una mirada a los cursos que ya está empezando a finiquitar, a detallar bien Pablo Tolosa ahí. Y para los que tienen problemas legales, civiles, dije civiles, escuchadme bien, salinayojeda.cl es el lugar al que tienen que entrar. Son abogados especialistas en temas civiles, como por ejemplo, temas civiles son los divorcios, que queda la crema, las peleas a cuchillazo limpio por todo, las herencias, ¿para qué hablar? Cómo se llegan gente que uno no había visto en su vida a disputarse la zapatilla, levantarse el muerto. Y muchas cosas más. Y si va a terminar todo en una corte, más vale que vaya acompañado de los mejores para estas cosas, y son Salinas y Ojeda, el bufete de Salinas y Ojeda, estimado amigo, que lo está esperando en salinayojeda.cl. Y si quiere invertir en Estados Unidos, donde a pesar de todo de las cosas que hemos visto, ese país va a crecer. Va a crecer. No va a ser de otra forma. Si usted quiere invertir en Estados Unidos,
pero no quiere moverse, no puede moverse, no sabe cómo moverse, qué hacer, a dónde ir, a quién preguntarle, entre a invierta en USA.cl y ahí lo van a llevar de la mano virtualmente a Estados Unidos y le van a ofrecer incluso, si usted no las tiene, opciones de inversión. Ellos manejan 3.500 franquicias más o menos, manejan cientos de propiedades inmobiliarias de todo orden en Estados Unidos. Fuera de eso le tramitan cuentas bancarias, visas de residencia, todo. Más detalle, porque hay muchos más detalles, véalos en inviertanusa.cl. Nicole. Sí, quería hablar dos cositas también en el plano político nacional. Y uno que vengo elaborando hace algunos meses y que tiene que ver con un efecto indeseado, quizás no un propósito buscado con respecto a los constantes cambios de gabinete. Hoy, día miércoles que estamos grabando, se realizó un nuevo cambio de gabinete debido a que salieron dos ministros para poder competir en la constituyente, el ministro Monkever y el ministro Walker. Empecé a recordar este cambio tan urgente que tuvo que realizar Piñera cuando vino el estallido de octubre, donde salieron prácticamente sus figuras más importantes, pero que eran los políticos de siempre, incluso ministros que lo habían acompañado durante su primer gobierno. Me refiero a Chadwick, Fontaine, el ministro, también el ministro Mocker, que estaban ahí, el ministro Alberto Espina, y una serie de otros personajes que son los mismos que uno viene viendo desde la época desde los 90, digamos, y que son los que se fueron consolidando como estos políticos. Y resulta que fue un cambio de gobierno, o un cambio de gabinete tan de emergencia, donde me imagino que le costó muchísimo encontrar gente que quisiera asumir el desafío en un gobierno debilitado, en un gobierno que no iba a ser una plataforma política, un gobierno que tenía escasa legitimidad con la ciudadanía, etcétera. Y resulta que empecé a observar a los nombres que han ido apareciendo en el gabinete y me parece que este efecto indeseado o este efecto paralelo que ha acompañado la debilidad del gobierno puede ser finalmente una buena noticia para la centro-derecha. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que a futuro se van a ver quizás estos brotes con los nuevos liderazgos que uno ve en el gabinete con nombres nuevos y de gente que sin la gran crisis de octubre del 2019, son personas que jamás hubieran llegado a la primera línea de los ministerios. Ahora, uno puede discutir a lo mejor si lo hicieron bien o mal como ministro, etcétera, pero la plataforma que les otorgó me parece súper importante y una plataforma muy robusta para darse a conocer y para que sean después personas consideradas relevantes en la centro derecha. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Blumel, yo sé que Blumel le tocó un periodo dificilísimo, asumir como ministro del Interior, que finalmente ni siquiera el cargo era para él. Algunas personas lo tildaron de blando, de negociador, pero demasiado, quizás le entregó muchas herramientas a la oposición, etcétera, que finalmente terminó saliendo. Pero una persona de 42 años, apoyado por Evópoli, que sin lugar a dudas tiene todavía muchísimo camino político por recorrer y además porque siempre contó con bastante apoyo de la gente cuando uno miraba las encuestas. Después tienes al ministro Ignacio Briones asumiendo el Ministerio de Hacienda versus el ministro Felipe Larraín, que era un ministro que jamás hubiera salido del lado de Piñera, porque además tenía mucho nombre. Tiene 48 años, fue elegido como ministro de Hacienda de las Américas por la revista británica The Banker, donde alabaron su gestión económica, su capacidad para llegar a acuerdos en plena pandemia, recordemos ese acuerdo de 12.000 millones de dólares, etcétera, y lo elevaron como la gran figura de los ministros de Hacienda en América. Ignacio Briones es una persona que se comunica bien, que explica bien, acá me parece que también es un liderazgo impensado. Por el otro lado tiene a Sebastián Sichel, que asumió en desarrollo social, después se fue al Banco Estado, pero que es una persona joven que ha estado dando vueltas y que nunca le habían dado posibilidades, por lo demás porque le falta la plataforma de un partido político. Tienes a Juan Carlos Llobet, 45 años, biministro de Energía y Minería. Lucas Palacio, que yo sé que a veces es ministro de Economía, que hablan poco de él, pero fue una pieza fundamental en la negociación de las vacunas con los laboratorios a nivel internacional.
Tienes también a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, también en los 40. Entonces, creo que un efecto impensado de esta gran debilidad y crisis de gobierno que tenemos con Sebastián Piñera, me parece ha sido el arrastre de nuevas figuras y de nuevas caras que creo que pueden conformar una nueva derecha y una derecha que habla distinto por lo demás. Puede ser. Un poco caro el precio de entrada así de esta nueva generación, ¿no? O sea, muy caro. Casi ruinoso el costo. Vamos a ver, yo en principio, todas las personas que tú nombraste son personas que han demostrado sus capacidades, así que no me voy a referir a ellas cuando diga, como voy a decir inmediatamente, que la juventud per se no es ninguna virtud, y como decía un autor que yo venero mucho, los jóvenes la única novedad que aportan es su inexperiencia. Eso es lo normal. Pero en política, claro, hay otras variantes también, porque la gente a veces prefiere las mejillas tersas, como vimos con el caso del Frente Amplio, aunque se trate de unas mejillas tersas pertenecientes a cabezas, digamos, de medianos talentos nomás, y sin ninguna idea clara de ninguna cosa. Pero sirve para ser elegido. Ahora, lo que uno hace después, lo que hablábamos de Lavín, lo que uno hace después, que es lo que interesa, cómo gestiona las cosas. Bueno, ahí el país se tiene que mamar lo que decidió. El país se tiene que mamar los errores que comete. Y está bien que se lo mame y sea castigado. Yo creo en la sanción punitiva de los que meten las patas, de los que hacen alguna tontera. Se lo merecen. Así que, pero en estos casos que tú nombraste son todas personas, no, son personas con experiencia en lo suyo, no son tan jóvenes tampoco, estamos hablando de gente de 40 y tantos años, son cuarentones. Unos baby. No son bebés, no son bebés, así es que está bien, están en el... El punto que quiero hacer es que son personas que la derecha, en el fondo, siempre ha demostrado buena gestión, sí, pero en general falla en otras cosas. Falla en los simbolismos, falla en la forma, falla también incluso en presencia. ¿Te acuerdas? Los momios le decían acá a la derecha, ¿no es cierto? Con estas personas empaquetadas, con esta derecha como tradicional, etc. Creo que estas figuras han hecho de la imagen de la centro derecha bastante diferente a esos personajes, y no quiero tampoco nombrar a algunas personas para criticarlas, pero es muy lejana la imagen de un Chadwick, de un Felipe Larraín, de un Fontaine. Son personas distintas, se visten distinto, le hablan distinto a las personas. Entonces creo que es una gran posibilidad para la centro derecha de poder ahora no solamente tener buena gestión, sino que también cambiar un poco la forma en que se relaciona con la gente. Bueno, dado que todo eso que tú dices es cierto, como tú sabes que yo soy extraterrestre, en una semana más me van a abducir y voy a entrar en una máquina y voy a salir como de 30 años para que no digan que estoy ya demasiado viejo para hacer este programa. Voy a salir de 30 años con el pelo castaño que tenía, bien largo, sin arrugas, así estiradito. ¿Qué tal? ¿Ah? Ya, ahora... no guapo, pero joven. Vamos a nuestro segundo bloque, Autopass, estimado amigo. Si usted quiere transferir su auto o camión o lo que sea sin muchos problemas, sin que usted se tenga que problemar, pásele el problema a Autopass. Ellos van a hacer el papeleo, que es bastante más del que usted se imagina o recuerda. Lo único que usted tiene que hacer es ir a la notaría final cuando ya está todo listo, y en la notaría misma hacer todo muy rápido, porque las notarías que funcionan con Autopass son las notarías de Notarios Press, y por lo tanto todo es muy, pero muy rápido, cuestión de minutos. Autopass.cl, transferencia rápida y sencilla. Y para poner su empresa a punto para el próximo año, para que o crezca como bala o se mantenga funcionando, sobreviviendo, lo cual ya es una gracia en estos tiempos, contáctese con Controller. Controller es una empresa creada por unos señores contadores auditores que trabajaron 20 años en una enorme empresa norteamericana, se saben la mecánica de la gestión al revés y al derecho, tienen el software más avanzado del mundo, y en un rato van a detectar cuáles son las fallas suyas que le impiden funcionar a régimen, funcionar bien. Contáctese con Controller y ponga su empresa a punto, estimado amigo. Este es el momento de hacerlo. Y si usted ha volado últimamente, como a cierta persona que no quiero mencionar, y se le han ido acumulando algunas millas, no olviden que las millas de repente se vaporizan, las empresas aéreas las eliminan y usted se queda con cero. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y cámbielas por plata. ¿Qué mejor negocio? En KM Millas le van a comprar su millaje. Dele, Nicole. Échele para adelante, Nicole.
vamos también en este escenario electoral para que nuestros auditores nos vayamos acostumbrando, porque yo creo que durante todo el 2021, todo lo que ocurra en el Congreso, lo que ocurra en el mundo político, lo tenemos que leer en onda y ambiente electoral. Entonces, quería darle una mirada al proyecto. Yo sé que tú te referiste en algunos programas pasados, ayer o antes de ayer, de este proyecto del Partido Comunista con el Frente Amplio y una diputada socialista, que es Daniela Chicardelli, acerca de dejar sin efecto la ley antibarricadas, control preventivo y la ley de seguridad del Estado, que según George Jackson es anacrónica, mira, del siglo XX. Mira que hablan de anacronismo cuando las políticas públicas que proponen son del siglo XVIII. Pero bueno, quiero poner esto en el contexto. ¿Y en qué contexto viene esta propuesta del Frente Amplio con el Partido Comunista? Primero viene en el contexto de aumento de la violencia, donde se ha hecho más evidente aún el aumento de las armas de fuego y de cómo hay ciertos territorios y hay ciertas comunas que están totalmente tomadas por bandas criminales, algunos narcotráficos y bandas también que operan a nivel internacional, y donde se refleja una incapacidad del Estado para poder hacerle frente a esto. Viene también en el contexto de la agenda de seguridad del gobierno. Hoy el gobierno tildó de la agenda de inseguridad a la propuesta del Partido Comunista con el Frente Amplio, donde ya el Senado, ¿te acuerdas que habían criticado al gobierno y no les gustaron las críticas y por lo tanto iban a proponer ellos otra agenda? Bueno, el Senado y el gobierno ya habían acordado impulsar una coordinación legislativa para durante este mes de enero sacar adelante la agenda de seguridad. Hubo una reunión entre el gobierno y el Senado, incluida su presidenta Adriana Muñoz, que recordemos que es una de las que patrocina la ley de indulto. Ya vamos a hablar de eso. Pero además me gustaría poner en el contexto de por qué hacen esto, a pesar de la poca congruencia que tendría y la poco sentido común que tendría poder dejar sin efecto esas leyes que lo único que hacen es evitar más destrozo y más violencia. Recordar que el Frente Amplio realizó una primaria para poder sacar a sus candidatos para gobernadores regionales y municipales, y la convocatoria fue muchísimo más baja de lo que ellos esperaban, y además fue muchísimo más baja que la ex concertación. Mira, solo en las primarias para gobernadores regionales y municipales ellos movilizaron a 67.000, casi 68.000 militantes versus 127.000 de la ex concertación. Entonces, ellos, entre toda esa discusión y esa autocrítica, como llaman, no encontraron ningún argumento mejor que decir que su electorado, su partidario, los están castigando por haber apoyado la ley antibarricada. Recordemos que esa fue una de las grandes autocríticas que se hicieron, por ejemplo, en Revolución Democrática, diciendo que ahora les está penando el haber apoyado ese proyecto, así como haber apoyado el proyecto del 15 de noviembre. Entonces, esta evidencia de que el Frente Amplio no moviliza a más personas que la ex concertación, que ha sido el sector político donde ellos se han abocado a criticarlo, porque ahí está la disputa de quién gana la hegemonía de izquierda. Finalmente lo que ha hecho esa autocrítica, entender que su electorado a lo mejor quiere manifestaciones con barricadas, no quiere la prisión preventiva, etcétera, ha hecho que, y creo que se va a seguir incentivando y profundizando, ha hecho que ellos lean que su electorado está en contra de eso, tratando de sacar algo en limpio de por qué no movilizan a las personas. Entonces, siempre leer estas cosas en el sentido electoral. Recordemos, ¿te acuerdas de ese audio que se filtró en el Senado donde estaba George Jackson sentado también en una discusión de leyes de seguridad, y le decían, le dijo a un diputado de Chile Vamos, le dijo, ustedes no tienen a su gente en prisión preventiva? ¿Te acuerdas que se filtró en el Congreso? Bueno, ellos leen que tendrían una mayor participación y mayores votaciones si están junto con las personas que salen a provocar estas manifestaciones y estos desórdenes a lo largo de Santiago. Bueno, el Frente Amplio no tiene ninguna sustancia política, mental, de ninguna clase, no tiene ninguna concepción clara de nada. Lo vimos en la campaña pasada, electoral, presidencial, el vacío completo en la mente de Beatriz Sánchez y todos los demás
basados simplemente en repetir frases cliché, convocatorias vacías. Entonces no tienen nada. Y lo único que tienen es el deseo de seguir donde están, y para eso están todo el tiempo mirando a la barra brava, y hasta en eso se equivocan. Hasta en eso se equivocan. Porque esos personajes que quieren más revueltas, esos están con el Partido Comunista simplemente, o con el Frente Manuel Rodríguez. No están con ellos. Están muy equivocados estos jovencitos. Quienes votaron por el Frente Amplio no son escolares, que están con los comunistas, que están con el Frente Manuel Rodríguez. Son jóvenes, adultos jóvenes, incluso adultos no tan jóvenes, que votaron por ello porque los creyeron, en un momento, digamos, de necedad y de ingenuidad, creyeron que estos cabritos venían realmente a ponerle remedio a las viejas prácticas y todo lo demás. Eso de las viejas prácticas se convirtió en otro cliché, ¿no? Sí, las viejas prácticas son las prácticas de siempre, simplemente en política. Entonces, en realidad no son esos niños, esas vanguardias del pueblo, esos combatientes, el verdadero referente político del Frente Amplio. No han sido capaces ni siquiera de darse cuenta de eso. Se equivocan en todo. Así que van a terminar, como lo he dicho hace montones de programas atrás, van a terminar derivando de forma natural hacia el Partido Comunista, que tiene una fuerza de atracción gravitacional derivada de que ellos son algo concreto, tienen una ideología, tienen una manera de ver el país, como las pelotas, pero la tienen, y ellos no tienen nada. Entonces van a ir siendo atraídos en forma natural, como ya está ocurriendo. Y en cuanto a lo que haga Jackson, a lo que diga Jackson, yo ya examiné a la persona de Jackson, creo que es un chico bien mediano nomás, que la historia, la ola que de repente pone arriba cualquier cosa que esté flotando, lo puso arriba, no es ninguna lumbrera, tiene desarrollado el instinto de la ambición política, tiene desarrollado últimamente el instinto de mentir y hablar de donaciones que nunca existieron, tiene desarrollado todo eso que ellos mismos llamaron las malas prácticas. Eso es. Eso es que lo que haga el Frente Amplio ahora, fíjate, Nicole, no tiene ninguna importancia, porque yo creo que es una fuerza gastada. Es un movimiento que se gastó, se disipó ya. Sigue existiendo solamente porque lograron instalar gente en el Congreso. Y eso es una realidad que va a durar varios años más. Sigue existiendo porque hay un timbre goma que dice Revolución Democrática y otro que dice Comune. Y hay unos dirigentes que sus compañeros del mundo de las comunicaciones los invitan a los matinales. Y entonces tienen una existencia, llamémosla virtual. Una existencia fantasmagórica en los medios de comunicación. Pero nada más, no significan nada. Políticamente el Frente Amplio no significa ahora nada. Simplemente van a sumarse al Partido Comunista, a la izquierda dura, pero como ente distinto, con una propuesta distinta, nunca existió y ahora menos. Por lo menos antes existía como una apariencia de que tenía una propuesta. Esa apariencia se desvaneció como se desvanecen los arcoíris después que terminó la lluvia, y no son nada. Los referentes ahora son el Partido Comunista, la derecha y la unidad constituyente, la vieja concertación. Esos son los actores reales de la política chilena. Estos que venían a cambiar todo no son nada. Nada. Oye, déjame, a propósito también de fuerzas políticas, ya que estamos en eso, te quiero comentar dos casos de palabras de senadores que me parece que, y de información que dan los senadores, que me parece que ya es hora de que empiecen a cuidar lo que dicen, y por último que los llamen a la Comisión de Ética. Uno es como hoy día miércoles, ayer para nuestros auditores, sale la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, hablando de cuántas personas desde el estallido de octubre están en prisión preventiva. ¿Te acuerdas que tocamos este tema a propósito de las palabras de Adriana Muñoz, que dijo que eran 800 para poder respaldar un proyecto de ley de indulto, y solo para justificar lo que ella y otros dos senadores más quieren hacer? Bueno, todas las cifras del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, no se acercan ni de cerca a los 800. Bueno, pero además sale la Corte Suprema, que finalmente es la última corte que tenemos, hablando de que las cifras son, para que tengan una idea, 26 personas en prisión preventiva, de los cuales 17 tenían condenas previas. En promedio, porque dio varias estadísticas, todas estas personas que están en prisión preventiva están condenados o están en prisión preventiva por 3 delitos cada uno. Entre ellos puede ser saqueo, incendio, destrucción, robo, etc. Entonces, lo comento porque me parece que una de las cosas que se dijo con respecto a las cifras que tiró en el Senado, o sea, cuando tú estás discutiendo un proyecto de ley, eres la presidenta del Senado, tú
tú no puedes decir cualquier cosa porque lo escuchaste en el pasillo o aproximarte a una cifra. Tienes que ser concreta, pero además tienes que ser veraz. Eso es lo más importante. Sí, Decir 800 personas, donde ningún organismo lo avala y después quedarte callada y que no la pasen a comisión de ética, me parece que desvirtúa y no hace vestir bien al Senado. Déjame juntarte esto para darte el pase, Fernando, con lo que dijo el senador Letelier, porque hoy le respondieron desde la AFP. Tú sabes que él el senador Letelier, que es presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, está en la primera línea de la negociación del gobierno con la reforma de pensiones. Y resulta que el senador Letelier dijo que hay que poner fin al lucro de las AFP, habla de los abusos de las AFP, etc. Y por primera vez veo que se juntan las AFP y le mandan una carta al Senado diciendo, y hacen las siguientes preguntas, y tiene que responderla. ¿Cuál es el abuso que habrían cometido las administradoras? ¿Por qué la ganancia obtenida bajo regulación legal, sujeta a fiscalización y en un mercado que además es competitivo, sería reprochable? ¿De qué manera las bajas pensiones se le imputan a las administradoras de ahorro previsional? Entonces, me parece que ya es hora, los honorables senadores y también diputados, si quieren hacer realmente vestir el nombre de honorable, tienen que cuidar las palabras y no inventar y no decir cualquier cosa con tal de justificar una idea política o para poder apoyar un proyecto e inventar hechos que no existen. ¿Pero qué puedes esperar de Adriana Muñoz, que por algún motivo misterioso le decían la machucamba? ¿Qué puedes esperar de Juan Pablo Letelier? ¿Qué puedes esperar de cualquier persona de ese sector? ¿Qué puedes esperar? ¿Que digan la verdad? ¿Que digan que la AFP no tienen nada que ver con los sueldos que tú estuviste ganando? ¿Que digan que las AFP han logrado duplicar, triplicar o cuadruplicar los fondos depositados? Porque es cuestión de revisar, es una cuestión de aritmética, si no se requiere ser un genio en cálculo tensorial. Basta sumar, saber sumar y restar. Aunque claro, eso es una operación que a lo mejor está fuera del alcance de estas personas, para ver que no ha habido ningún robo, ninguna explotación y ninguna cosa. Y efectivamente las ganancias tienen que ver con la administración. No les están sacando la plata hacia puñado a los cotizantes y está regulado por ley. Pero tú no puedes esperar que eso lo diga Adriana Muñoz o Juan Pablo Letelier, porque eso no les conviene. A ellos les interesa echar abajo la cosa. Les interesa estar en el poder, les interesa ganar elecciones y si se puede echar abajo este sistema y crear otro que ni siquiera conocen cuál sería. Esa es la clase de gente que llegó al Congreso. Algunos de ellos llegaron en otros tiempos porque se disfrazaron de otras formas. Juan Pablo Letelier, cuando entró a la política, pertenecía, podríamos decir, al batallón de los reciclados. Eran estos políticos de izquierda que se habían reciclado, que habían visto la luz. Algunos lo decían más directamente y otros no. Y actuaban más o menos razonablemente entre el contexto político, anímico, psicológico y racional de la concertación. Pero luego entraron en esta escalada, en esta especie de carrera armamentista ideológica, mirando siempre a la galería, mirando a estos jóvenes a los cuales ellos suponen que son todos, digamos, incendiarios y revolucionarios. Se pusieron tontos con los años nomás. También puede ser un factor, digamos, de ese tipo, ¿no? A lo mejor me va a pasar a mí también. Quizás ya me está pasando. Pero en todo caso, por lo menos yo no soy presidente del Senado. Y la Adriana Muñoz debe andar cerca de mi edad. Así que, ojo, yo estoy aquí nomás. Si me estoy poniendo huevón, estoy poniéndome huevón en mi casa y no le hago daño a nadie. Los otros, cuidado, que promueven leyes, votan leyes y tienen efectos en el país. Entonces, no esperes nada de ellos más que lo que estás viendo. Eso es el producto natural. Es lo que les sale, no les sale otra cosa. No les sale perfume, les sale transpiración. No esperes otra cosa. ¿Entendiste tú? Así que no te preguntes tanto y caviles sobre cómo es posible que Adriana Muñoz se ponga a inventar cosas. Bueno, si eso es lo que hacen, pues. Acuérdate de todo lo que inventaron para eso que tú llamaste el estallido, que yo llamo insurrección. Helicópteros disparando en los techos. Millones de personas luchando a balazo en las calles. En las masas. O sea, una imagen épica como las mismas que yo escuché el 73 en la radio Moscú, que decían, queridos amigos de Chile, este es Radio Moscú, el Partido Comunista les quiere informar, hablaba una niña así, les quiere informar de las luchas de los chilenos. ¿Qué lucha? Se había acabado la lucha en 24 horas menos, si es que hubo lucha muchas veces, porque la mayoría se vieron arrancando las embajadas. Pero se contó una historia épica, una lucha como en la película, digamos, La Guerra y la Paz.
y aquí contaron lo mismo. Entonces, son mentirosos, Nicole. Son mentirosos porque no tienen otra cosa, no saben lo que es la verdad, no les interesa la verdad los destruiría, los revelaría en la inanidad que son. Entonces tienen que inventar 800 detenidos, menos mal que no dijo detenidos desaparecidos la señora Muñoz, po. Menos mal que se retacó en eso, ¿no? Déjame el último bloque y the game is all yours, como dijo ese ruso a la jugadora de ajedrez en la Serie A. Estimados, Lavabo Club como laboratorio chileno está produciendo un montón de cosas súper prácticas. El detergente para la ropa, que es biodegradable, hipoalergénico, viene en un tambor de 10 litros, que se pone al lado de la lavadora, es súper práctico, le dura una eternidad, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, pura comodidad. El suavizante y aromatizante en 3 variedades de perfume. Y ahora el lavalosas de 3 litros, no sé cuánto durará. Bueno, a mí me dura harto. El fresquito chiquitito. Cuando lavo losa, porque yo lavo losa todos los días, tú sabes, mañana y tarde. 3 litros, debe durar harto. Y todo eso, Lavabo Club. Amigos, pónganse en contacto con Lavabo Club. Y para vender una casa o una propiedad cualquiera, puede ser un fondo, un terreno, lo que sea, Hey es el corredor más rápido de Chile. Punto. Period. Este tipo vende en cualquier circunstancia. Hey sería capaz de venderle nieve a los esquimales. Con eso les digo todo. Y para invertir en algo que le dé una seguridad total en caso de que todo se venga abajo, llegaron los marcianos, se derrumbaron los bancos, pero el oro sigue valiendo siempre. Es un metal precioso que vale en cualquier parte, hasta los extraterrestres se lo comprarían. Entre a compreoro.cl, estimados amigos, y compren pepitas, que yo hoy día no se las voy a mostrar, ya se las he mostrado harto, que son chiquititas, 10 gramos de oro puro, 99,9%, en esa pura pepita o lingotito miniatura hay casi cerca de medio palo. Usted en el bolsillo puede tener una fortuna e irse con ella a cuestas en cualquier circunstancia. No digo que ponga toda su plata en oro, pero es una buena idea tener algo de ella en oro como un fondo de reserva a cualquier eventualidad. Compreoro.cl. Y no olvide, amigos, miclimo.com para tener su casa o su oficina con una temperatura grata y no asarse de calor en verano o morirse de frío en invierno. Y todo esto con el mismo aparato, cumple todas las funciones, filtra el aire, hace de todo, está conectado a internet. Más detalles, entre a miclimo.com. Señora. Bueno, este tema, vamos a ir un poquito de Chile para mirar cómo se están realizando las campañas de vacunación en el resto del mundo. Y me pareció interesante poder comentarlo hoy día, porque la campaña de vacunación en la Unión Europea está poniendo a prueba y está desafiando al proyecto mismo de la Unión Europea. Me parece que incluso la vacunación ha puesto mayores amenazas que la crisis financiera que vivió la Unión Europea ahí en el 2008-2009. Mira, la gestión de las vacunas ha sido el mayor problema que han tenido los países como Francia, Alemania e Italia y el resto de los 20 y tantos países que la componen. Es tan negligente el sistema vacunatorio y la gestión que han realizado que la Comisión Europea ha tenido que salir a dar explicaciones todos los días. ¿Y por qué? Para que la gente entienda. La Unión Europea, para poder comprar las vacunas, actuó como bloque. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que centralizaron a través de la Comisión Europea, primero la compra de vacunas a los laboratorios, pero además asignaron cuotas según porcentaje de población para cada país. Y ya han salido algunos detractores del sistema diciendo que por qué tiene que ser según la cantidad de población, porque hay países, ustedes saben, más ricos en Europa que otros, entonces ellos tienen capacidad para comprar más vacunas. Bueno, el punto es que decidieron hacer una adquisición centralizada y una distribución simultánea en los mismos días a los distintos países según las cuotas de población. Incluso salieron algunas informaciones de gente reclamando porque se rumoreaba que países más fuertes como Alemania habían comprado más vacunas de la que habían determinado la Comisión Europea. Bueno, todo esto ha llevado a que países tan desarrollados y tan potentes como Alemania, Italia, Francia, etcétera, hayan quedado rezagados detrás de Inglaterra, que ya ha vacunado al 1% de su población,
Israel, que va a la cabeza vacunando ya al 11% de su población, Estados Unidos por sobre, y tú tienes a países como Alemania, Italia, que han vacunado el 0,19% de la población, no por un problema de stock, sino que han tenido un problema de gestión. Entonces, los detractores de la Unión Europea han levantado la voz diciendo que este es un ejemplo más de que la burocracia que implica el estar en la Unión Europea, la burocracia que implica estar sometido a las reglas de la Comisión Europea, asfixia la posibilidad que tienen los países de poder hacer sus propias políticas públicas. Entonces, me parece que va a ser una de las discusiones que van a tener. Imagínate que el primer, quizás, símbolo de lo que significa la burocracia dio el puntapié a Inglaterra al aprobar en los primeros días de diciembre, si ustedes lo recuerdan, aprobó la vacuna de Pfizer. Inglaterra fue el primer país que empezó a inocular a su población. Estos fueron los primeros días de diciembre. ¿Y esto por qué? Porque Inglaterra, en pleno proceso de negociando el Brexit, quería demostrar también y tener un argumento de decir cuál era la importancia de poder estar libre y de poder seguir su propio camino. Y ellos tienen una agencia de medicamentos que parecía la FDA, que si en el caso que Inglaterra hubiera estado al interior de la Unión Europea, hubiera tenido que esperar a la Agencia de Medicamentos Europea. Bueno, Inglaterra dio el puntapié inicial porque su agencia fue la primera en aprobar la vacuna de Pfizer, después lo hizo con la de Oxford, y 25 días después recién, la Agencia de Medicamentos Europea aprobó la de Pfizer. Entonces está atrasada prácticamente un mes con respecto al resto de los países. Entonces, traigo esto a colación porque va a ser una de las discusiones políticas dentro de la Unión Europea del proyecto que significa vivir en comunidad y tener centralizadas ciertas decisiones. Bueno, hay europeos que piensan eso y yo creo que son muy miopes porque no se dan cuenta, precisamente porque ya existe los enormes, gigantescos beneficios que les trajo la Comunidad Europea a Europa. Se acabaron las guerras, el crecimiento de los... Bueno, todo eso está estudiado en los libros de historia. ¿Cómo creció Europa primero con el mercado común europeo, después la Comunidad Europea, ahora la Unión Europea? Se han evitado conflictos. Y claro, por supuesto, una burocracia más grande, más lenta y más torpe que una burocracia más pequeña, y una burocracia aún más pequeña, aún más eficiente, y de ahí uno podría concluir que cero burocracia sería lo más eficiente de todo, pero eso es falso. Alguien tiene que manejar las cosas. Pero a mí me llama la atención la ceguera de la gente, y que lo vemos en Chile con los jóvenes, que también dan por hecho todos los beneficios que les generó el llamado modelo, y ahora lo satanizan, y resulta que estudiaron, se alimentaron, se visten, tienen plata en el bolsillo y todo por el modelo. Sus padres tienen pega, tienen casa, se arrendan departamento, compraron, qué sé yo, pero todo eso no vale nada. Y en Europa lo mismo, un continente que pasó en guerra permanente, siglo tras siglo. En el siglo XX, 2 guerras tremendas que significaron, deja sumar, como 80 millones de muertos. Una destrucción pavorosa, eso se acabó. Se acabó los problemas económicos en muchas partes. La pobreza desapareció, incluso en los países más atrasados de Europa, que eran los países de los Balcanes, de la Europa central comunista, también se están recuperando y se están alcanzando poco a poco los niveles de los países de Europa occidental, como Francia, Italia, etc. Se les olvida eso. Y entonces ahora están preocupados de los defectos, que hay una burocracia muy grande. Efectivamente hay una burocracia muy grande. Efectivamente hay un montón de paletos, de apitutados, de todos estos señores que salen del auto echándose el vestón. Claro, eso es inevitable, forma parte de la historia humana, la naturaleza humana, de los sinvergüenzas, de la ineptitud, de los flojos, pero uno tiene que dar eso, considerarlo como una constante histórica y ver la variable. Y la variable es que Europa mejoró enormemente. Yo les sugiero a las personas que a veces repiten como loros porque escucharon a alguien de Europa que dice que la Comunidad Europea es esto, que lean un poquito de historia. Hay un montón de libros de historia, eso los he mostrado acá, solamente del último siglo de Europa, para que no se vayan tan atrás. Y vean ustedes lo que significa la Comunidad Europea, el cambio que significó para Europa. Y sí, se atrasó la vacunación, pero ya, vamos a ver a largo plazo. Si Inglaterra, que pudo partir, o el Reino Unido pudo partir más rápido con la vacuna, vamos a ver si las demás cosas les va tan bien mejor que a la Comunidad Europea. Yo creo que no. Así que esperemos tranquilamente a ver qué pasa. Yo espero que les vaya bien al UK, pero yo no cantaría victoria porque una semana antes partieron con la vacuna. O sea, me parece casi trivial esa cuestión. Si alguien está haciendo más eso... allá de la competencia con Inglaterra,
igual es un hecho de que desde el punto de vista de la eficiencia no han sido eficientes en el caso de Francia o Alemania o España en vacunar a su personal, y han tenido problemas que son a veces medio absurdos, considerando que son potencias mundiales. Por ejemplo, Francia, algunos analistas han criticado a Macron con su campaña, le dicen que habla de la decadencia de las instituciones, por lo menos las instituciones de salud y política de Francia, porque solamente ha vacunado a 1000 personas en 2 semanas. Y en el caso de España y Francia, algunos salieron a decir, mira, mandaron de vacaciones al personal de salud justo cuando le llegaban las vacunas. Entonces, han habido ciertas cosas que son absurdas. Sí, claro. Pero sí quiero hacer un punto, porque acá se juegan los liderazgos personales, más allá de lo que significa la Unión Europea y del proyecto mancomunado de 28 países y de los beneficios que ha traído. Acá me parece que se las juegan los liderazgos personales y se las juegan también un tema de políticas internas y de quién sale victorioso después de la campaña de vacunación. Porque no controlar un virus me parece que es propio de la naturaleza del virus. Exactamente. Con las medidas incluso de cuarentena, etcétera, es lo mínimo que pueden hacer los gobiernos, pero en realidad los virus, sobre todo este virus que es nuevo, no se puede controlar. Sin embargo, gestionar una vacuna, aplicarla correctamente en los tiempos correctos a la población, sí se puede controlar porque es propio de lo que tienen que hacer los liderazgos y las instituciones y es propio de las políticas públicas. Entonces, en el fondo, ahora se les va a analizar y se les va a poner una nota en relación a la vacunación, más allá de si tuvieron cuántos muertos o fallecidos con el caso del coronavirus. Sí, bueno, para terminar el programa, hay una persona que últimamente no me ha mandado mail, pero me mandaba mucho de Francia, un chileno que vive hace muchos años y que cuando empezó todo esto me echaba en cara lo bien que se estaban haciendo las cosas en Francia en comparación con Chile. Yo no quería decirle que resultó al revés, que aquí se han hecho mucho mejor que en Francia. Pero no olvidemos nunca que la Unión Europea hay que mirarla como una entidad política, no como una entidad de gestión. Medirle simplemente por la gestión, que siempre es mala. Las gestiones, incluso las burocracias privadas, las empresas privadas, cuando llegan a tener problemas, cuando tienen problemas, normalmente es en el sector administrativo. Ahí están los problemas, siempre. Forma parte de la naturaleza humana, entre los conflictos entre los distintos departamentos, las envidias, las luchas personales, el carrerismo, el clientelismo, la incompetencia, el principio de Peter, eso que está ahí en un puesto más alto, el que podrías cumplir, y eso funciona en todas partes. Pero la Comunidad Europea es un ente político, no es un ente para medirlo simplemente como una burocracia. Y dicho eso, hemos recontrapasado el tiempo, Nicole, así es que estoy viendo aquí que se me está llenando de hormiga, no sé por qué el tablero. Aquí hay algo siniestro, me estoy hormigueando, debo tener diabetes. Me voy a ir a revisar. Bueno, fue un gusto tenerte. Vas a adoptar las hormigas para que te hagan compañía con los perros, con los gatos y con todo eso. En una de esas les voy a empezar a poner azuquita. Ya. Bueno, nos estamos viendo y a todos ustedes, estimados amigos, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana. Adiós.